Motley Crue y su disco homónimo fracasó en ventas. Los reyes del hair metal se quedaban en la lona después de ser vetados por MTV. Un Vince herido forma una nueva banda y graba un disco con un recibimiento tibio, casi frío. Elektra Records sabe que tiene que reunir a la formación original o Motley Crue llegaría a su fin. Y como en toda industria, deben exprimir hasta el último huevo de oro de la gallina. Hoy hablaremos del disco más experimental de los Crue y una reunión que, aunque pudo ser buena, solo los llevó a hundirse un poco más. Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Andy. Comenzamos. Antecedentes. Motley Crue gastó más de $2 millones en un disco que no vendió nada. Su gira se tuvo que cancelar y aunque Tommy y Nicky querían mantener a Corabi, el sello los presionó para que desistieran de él. Corabi se va de la agrupación y sabemos que John compuso mucho para Generation Swine, pero tuvo que demandar a Nicky para que le pagaran lo correspondido. Aún así, no nos adelantemos. Si quieres ver más sobre la salida de John Corabi, te dejo este video que estás viendo en pantalla. Vince comenta que durante el último tramo de su gira solista, Alan Kovac, manager de los Crue, lo visitó en su hotel. De manera amable, los invitó a comer y tomarse una copita. En la conversación, Alan le dijo lo siguiente a Vince. ¿Realmente te sientes una superestrella siendo solista? ¿Crees que el público obtiene lo que quiere al ver una banda de desconocidos? Vince lo miró con odio, pero entendió el punto de Alan. Básicamente, ni Vince sería nada sin Motley, ni Motley sería nada sin Vince. Vince le preguntó a Kovac si todo eso que mencionó lo saben Tommy y Nicky, a lo cual él le dijo que no, pero que se encargaría de que despidan al desconocido y entiendan el punto que quería dejar claro. Vince solo quería paz. Después de lo de Skylar, él solo quería paz. No tenía intención de regresar a Motley Crue, pero Vince demandó a Motley Crue por la cuarta parte de las ganancias y los honorarios de sus abogados superaban los $400,000, así que una salida fácil era volver a la agrupación. El disco estaba siendo compuesto en la casa de Nicky Sixx. Según Vince, la relación con Nicky se volvió más estrecha y cálida, pero con Tommy todo iba de mal en peor. Tommy se creía una superestrella de cine desde que salía con Heather Locklear. Ahora que salía con Pamela Anderson, el tipo era un dolor de genitales. Tommy dejó en claro que él no quería a Vince en la agrupación, que todo era en contra de su voluntad. Las peleas con Tommy se volvieron tan fuertes que Vince renunció al disco en varias ocasiones. A la mierda su disco. Termínelo como puedan, bola de imbéciles. Aún así, descubrieron que las canciones eran buenas y que Motley Crue volvía a sonar de la manera que solía sonar. Incluso Tommy, con el tiempo, comenzó a doblar las manos. Vince cuenta lo siguiente. Un día llegó Corabi al estudio a grabar algunas guitarras. Nos bebimos unas cañas y sorprendentemente me dijo que le alegraba que volviera a la agrupación, sobre todo porque había sufrido mucho en el último año. Sorprendentemente me di cuenta de que era un tipo extraordinario y que me caía bastante bien. Todo el mundo parecía feliz, menos Mick Mars, quien era el más decidido a renunciar, no por mí, sino por el productor Scott Humphrey, declaraba Vince. Si alguna vez dudaste de los malos tratos de mucha gente hacia Mick Mars, te recomiendo que te abroches el cinturón y escuches lo siguiente, narrado por Mick Mars. Me sentía como un dinosaurio, solo que a mí no me mató el ébola, que es mi teoría de por qué los dinosaurios se extinguieron. Lo que a mí me comía lentamente se llamaba Scott Humphrey. El tipo me daba las canciones y trabajaba en ellas en casa hasta las 2 de la mañana. Llegaba al estudio ilusionado y el tipo me decía que no era lo suficientemente bueno. Entonces yo le preguntaba, ¿sabes cómo quieren que suene la canción? No. ¿Sabes en qué clave está? No. Todo el tiempo era no. Cada que tocaba algo, era la palabra no. Él comenzó a lavarles el cerebro a Nicky y a Tommy diciéndoles que yo era un lastre, un tipo enfermo con el blues y Hendrix, que solo entorpecía la forma de actualizarse de la agrupación. El idiota me menospreciaba tanto que no conocía nada de mí en la banda. Yo le puse el nombre, yo moldé a Nicky Sixx como compositor, yo les di el visto bueno cuando Vince audicionó para la agrupación. Claro, si yo decía esas cosas en voz alta, me hubieran considerado una persona egocéntrica, y eso va en contra de mis ideales. Siempre he dicho que las personas egocéntricas son tan infelices que deben cobijarse en su ego para sentirse valorados. Si mi material era tan malo, ¿por qué él no componía nada? Claro, él no es músico, solo era la perra de Bob Rock, quien movía cosas en Pro Tools y ahora quería sentirse productor. Tommy, eres mejor guitarrista que Mick. Nick, prueba a tocar las partes de Mick. Por Dios, es excelente. Esos eran sus juegos mentales. Sentí que el que debía irse era yo,
no Corabi. La gota que derramó el vaso fue cuando Scott solicitó una reunión en donde se quejó de que siempre usaba una fea gorra de béisbol y se quejó de que no aportaba nada a la banda. Todo esto me llevó a escribirle la siguiente carta a Nikki Sixx. Querido Nicky, llevo muchos años con ustedes, tocando la guitarra en todos y cada uno de nuestros grandes éxitos, pero de repente parece que ya no sé tocar la guitarra. Veamos, ¿qué es lo que ha cambiado entre entonces y ahora? ¿Qué hay diferente? Solo se me ocurre un elemento que sea diferente, y ese es Scott Humphrey. Me habéis excluido del proceso de composición porque no quieren que las canciones sean guitarreras. No les ha gustado ni una sola de las cosas que he intentado contribuir. Y bueno, me han sustituido todos mis fraseos en el disco. Me parece que lo único que les falta es sustituirme a mí en el grupo. Quizás Scott Humphrey pueda hacerlo y tocar él la guitarra, ya que según le ha dicho a Tommy, de todos modos, lo hace mejor que yo, así que ahora lo dejo en tus manos. ¿He empeorado yo como guitarrista o ha empeorado tu criterio como músico o para enjuiciar a las personas? Te escribe Bob Dill, tu amigo y compañero de grupo. Y a todo esto, ¿qué opinaba Scott Humphrey de todo esto? Básicamente dice que trabajar con Motley Crue fue divertido. Son individuos muy diferentes, pero que Tommy y Nicky siempre llegaban tarde. Scott puso una multa de $100 por hora de retraso. Declaró que lo de la gorra de béisbol era mentira, que incluso le pidió a Mick que le regalaron igual, gorra que según él aún conserva. Respecto al disco, dice que todos le echan la culpa a él, pero realmente su intención era hacer un disco con el sonido clásico de Motley Crue. Declara que Mick sentía celos de John Corabi, ya que Tommy y Nicky querían ese feeling, pero Mick era muy claro en que él era guitarrista y no Corabi. Por el lado de Nicky, dice que un día quería ser Nine Inch Nails y al siguiente quería sonar como U2, constantemente llevándolo todo al límite, pues Nicky escribía aberraciones líricas, cosas tontas como pongamos un bebé dentro de ti para el tema de Glitter. Llegó un punto en donde todos decían que el disco sonaba mal porque Scott quería seguir tendencias, a lo cual el productor dijo: si ese disco sonó mal, fue porque no decidían qué camino elegir. Yo quería que sonaran al viejo Crue. Cuando Vince regresó a la agrupación, tampoco lo facilitó, y la prueba más grande es que este disco no vendió lo que tenía que vender. Es muy fácil culpar al productor y no aceptar que Nikki Sixx quería ser el nuevo Trent Reznor. Vince a veces no quería cantar, te mandaba a la mierda y se iba al campo de golf. Siento que Vince estaba celoso de que Tommy y Nicky fueran coproductores, y él también quería hacerlo, pero si era difícil hacerlo cantar, imagínate hacerlo productor. Sus vidas personales también influyeron en todo. Por ejemplo, Scott comenta que Pamela todos los días aparecía con una botella de vodka para irse de fiesta con Tommy, sobre todo los viernes. 3 meses después estaba en un talk show diciendo que Tommy era un alcohólico, y ella sufría por ello. Vaya ironía, ¿no? Al final, según Scott, Tommy y Nicky le dejaban lo más pesado a él, y por más que él insistió en no grabar un disco así, ellos eran los jefes. Cuando se editó el primer corte de difusión y este no vendió absolutamente nada, Nicky le llamó para decirle que creía que habían escogido el sencillo y rumbo equivocados, a lo cual Humphrey lo mandó a la mierda. El disco no vendió absolutamente nada. Fue un disco que seguía una tendencia, no enteramente comprendida, básicamente como si tus tíos chavorrucos quisieran conectar contigo. Aún así, la reunión de Motley Crue fue todo un éxito. De hecho, eran más famosos que en sus años de gloria. ¿Pero por qué? Porque sus vidas personales eran más importantes que la música. El disco, con el tiempo, fue un poco más valorado, pero después de esto Motley Crue salió del sello Elektra. Elektra les debía mucha plata y les pagaron cediéndoles el catálogo de su música para que ellos hicieran sus propios lanzamientos, y la reunión de Motley Crue empezó con tropiezos. ¿Te quedaste con ganas de más? Suscríbete, dale like para seguir haciendo más videos así, y si quieres que te siga contando esta historia de Motley Crue. Nos vemos en un próximo video.